ya con la presentación de Daniel. Daniel, si nos estás escuchando, muchas gracias por estar. Estamos muy contentos de que, aunque sea a distancia, estés con nosotros en esta conferencia, ¿no? Bueno, gracias a todos y perdón si alguien se me olvidó nombrar. Muy bien, pues muy buenos días a todos, muy buenos días, Daniel. Voy a presentar a doctor Daniel Berthaud. Daniel, primero que leer su currículum, que no lo voy a leer todo, debo decir que para mí es un gran académico, un gran sociólogo, de una experiencia internacional enorme, tiene aportaciones muy relevantes tanto en las técnicas como en los métodos, las metodologías, y hoy en día vamos a ver mucho más a fondo, por lo menos una primera presentación de lo que yo creo que es una de las más importantes aportaciones teóricas, según yo, de la sociología del siglo XX, y ahora va para el XXI. Entonces, Daniel es investigador de tiempo completo en sociología del Centro Nacional de la Recherche Scientifique desde marzo de 1968. Durante sus primeros 10 años de carrera, como sociólogo joven, Daniel trabajó en París investigando en los centros que dirigían Pierre Bourdieu, Raymond Boudon, en el Centro de Estudios de Movimientos Sociales, la Escuela de Altos Estudios de París, con Alain Touraine también, y Daniel Berthaud se quedó en el Centro de Estudios de Movimientos Sociales hasta 2006. Después es miembro del Laboratorio de Culturas y Sociedades en Europa en la Universidad de Estrasburgo, y durante el año académico 84-85 tuvo una residencia en Princeton Institute for Advanced Studies. Después él trabajó en los años 70 en movilidad social, desarrolló el modelo de la movilidad estructural y teorizó mucho sobre esa parte de los procesos de movilidad social, que inició también el uso de las historias de casos de familia en Europa y en Canadá, en varias partes. Hizo trabajo de investigación también, un trabajo maravilloso, muy bonito trabajo, accesible en francés, de la historia de familia de linajes de panaderos. Es la historia de Francia, digamos, observada a través de familias de panaderos artesanos en Francia. Y después trabajó en cómo las familias rusas de todos los niveles manejaron los primeros 70 años de sovietismo en pobreza y precariedad a lo largo de toda las ciudades de Europa. O sea, Daniel ha estudiado prácticamente en todas las ciudades de Europa, y bueno, es parte del Comité de Biografía y Sociedad de la ISA, International Sociological Association, y fue elegido como vicepresidente del Comité Ejecutivo en 86, fue vicepresidente hasta 90, y en 2002 es el cofundador de la Asociación Francesa de Sociología. Finalmente ha publicado extensamente en francés, en inglés, también en español. Hemos traducido en nuestra revista de estudios culturales contemporáneas varios textos de Daniel al español. Tiene libros como, bueno, debo decir, de lo que vamos a hablar hoy, eso quizás no lo sepan todos, en mi grupo sí. Él tiene un clásico libro que se llama Destinos Personales y Estructura de Clase. Este libro fue editado en 1977. Al siguiente año, o el mismo año, fue traducido al portugués en Portugal por un traductor, que a mí me gusta mucho resaltarlo. El traductor tenía en el libro pues un nombrecito así, y es José Saramago, que después, gracias a la traducción del libro de Daniel, se volvió premio Nobel. Bueno, te lo debe Saramago a ti, Daniel. Entonces, claro. Sí, testing, sonido digital. Estoy testing. Bueno, entonces, qué diferencia. Entonces, ¿qué más? También ha publicado junto con Paul Thompson, Biografía de Sociedad, Generaciones de Estudiantes en la Revuelta, Entre Generaciones, con Paul Thompson también, Pathway to Social Class, Quantitative Approach to Social Mobility y On Living in Soviet Russia. Es un libro interesante que publicó en inglés también en 2003 con Paul Thompson como coeditor. Paul Thompson es también es colega también de Daniel, del Oxford History Workshop en Inglaterra. Y bueno, está después su sitio si quieren verlo, y me
lo que empezamos, o sea, la charla de hoy, tengo el honor de presentar a mi amigo querido y admirado, Daniel Berthaud, que está en uno de los suburbios de París, no pudo venir y ahora, Daniel, tú tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos. Voy a probar hablar castellano, pero si estoy demasiado cansado, empezaré a hablar en inglés, tal vez, si Jorge, tú puedes traducir un poco, ¿sí? Bien sido. Bueno, entonces, ¿c'est bon? You hear me, okay? Perfect. ¿Ya? Bueno, técnica de comunicación perfecta. Claro. Antes que nada, quisiera presentar mis disculpas a la doctora Blázquez, a mi amigo Jorge González y a todos ustedes, porque yo tenía previsto estar allá con vosotros y no lo estoy. Y me pesa mucho porque quiero a México, y fui muchas veces en México, y porque me encanta la atmósfera intelectual, a la vez concentrada y relajada, difícil de pronunciar, relax, que Jorge sabe crear alrededor de él. Él me había dicho, Jorge, que había verdaderas expectativas científicas en varios de ustedes, basadas sobre conocimiento de algunos de mis textos sobre antroponomía, que es el topic, el sujeto de este speech. Antroponomía. Jorge me dijo que varios de ustedes saben ya de qué se trata y que él mismo lo emplea con mucho gusto. Bueno, quisiera decir que no sé, Jorge, si tú lo empleas, este concepto de antroponomía, en el mismo sentido que yo lo empleo. Tú tienes un espíritu muy creativo y me sorprendería que tú no hubieras a la vez agregado tu parte de sentido en este concepto. ¿Y por qué no? Los conceptos teóricos son como los niños, se sufre para ponerlos en el mundo, se lucha mucho para lanzarlos en el vasto mundo, pero enseguida ellos se ponen a vivir su propia vida. Y como los niños, los conceptos crecen, pero en su dirección propia. Viven su propia vida de concepto, pasando de una mente a la otra, enriqueciéndose en el curso de esos pasajes. Lamento no estar entre ustedes porque estoy muy curioso de saber de qué se trata el concepto mexicano de antroponomía. Pero por el momento quisiera describirles de qué se trata el concepto inicial de antroponomía de mi punto de vista. ¿Sí? Eso es el topic. Muy bien, Daniel, perfecto. Bueno, ¿está bien? ¿Está más o menos claro? ¿Sí? Claramente, todo muy clear and loud. Ok. ¿De qué se trata? De todas las actividades que contribuyen a la producción de las personas mismas, no la producción de cosas, pero la producción de las personas mismas, de todas las actividades y del sistema de esas actividades, de las múltiples actividades donde todas las personas, ustedes, nosotros, hemos sido producidas en el curso de nuestra vida, las lógicas y dinámicas subyacentes que organizan estas actividades. Piensa un poco por analogía, la producción de cosas, lo que llamamos la economía. La economía son muchas diversas actividades de producción de cosas, pero son organizadas, ¿no? Son organizadas con principios de mercado, de capitalismo, de no sé qué, concurrencia, competición, ¿se dice? Competición. Hay lógicas, hay dinámicas,
hay bibliotecas de libros de economía para descubrir esas lógicas del crédito, de todo esto, pero sobre la antroponomía, sobre la producción de gente, de la gente misma, no hay nada. No hay nada. La idea es como nueva. Entonces, quisiera desarrollar esta idea un poco hoy. Tal vez empieza para ustedes mismos. Ustedes. Por ejemplo, piensan en todas las personas que dentro y fuera de su familia, desde su nacimiento hasta hoy, han hecho lo que había que hacer para que ustedes sigan vivir, aprenden a caminar, aprenden a hablar, crecen, avanzan, maduran, para enseñarles las reglas de la vida en común, socialización, digamos, para que ustedes aprendieran a leer, escribir, calcular en la escuela. Entonces, entre tantas otras actividades, había gente, enseñantes, también doctores, porque cuando alguien es enfermo hay que dar, ¿cómo se dice?, de salud, ¿no? Salud. Y también hay que trabajar sobre el moral de la gente. La moral, sí. Lo moral. No la moral, pero el moral. Así se dice en castellano, ¿no? Lo moral. Sí. Bueno, lo que son ustedes hoy, aquí, ahora, el consumo de cosas, un consumo regular de alimentos, de vivienda, de vestimentas y de otras mercancías de alto consumo. Lo que ustedes son hoy es también el producto del trabajo de muchas personas, comenzando evidentemente por sus propias madres. Y también con su propio trabajo sobre ustedes, porque ustedes son el objeto de trabajo antropológico, pero también sujeto de trabajo antropológico sobre ustedes mismos. ¿Es claro? Sujeto. ¿No? ¿Ok? Bueno. Sí, objeto sujeto, muy bien. Si cambiamos un poco de scale, ¿no? Eso es la scale individual. Escala individual. Escala, ¿se dice? Escala individual. Sí, a la escala de la ciudad, de una gigante ciudad como México. Piensa a todas las actividades antropológicas de servicio a las personas que se hacen cada día en una gran ciudad como México, en los hogares y también en las mercancías y los hospitales, las escuelas. Salas de maternidad, orfanatos, residencias para personas mayores o inválidas, o para enfermos crónicos o físicos o mentales. Todas esas actividades no producen nada concreto, no producen cosas, ¿sí? Si no había esta producción, la gente va como de périr, ¿no? Se poner enferma, morir, ¿no? No sé qué. La ciudad moderna, sobre todo, es un sitio de producción antropológica. Es muy importante este punto. Hace como 30 años había de este joven escolar Manuel Castells, tal vez usted conoce él, naturalmente. Oui. Y su primer libro fue como un éxito mundial, La Question Urbaine, escrito en francés. La cuestión urbana. La cuestión urbana, sí. Y él decía eso, el tesis central fue: la ciudad es el sitio de la reproducción. La producción de cosas se hace en las factorías, como se usinas. Fábricas. Fábricas, sí, eso. Pero la reproducción se hace en la ciudad. Ajá, big deal. Pero yo pienso que es bastante bien, pero no, hay que ir más allá. No, lo que sucede en la ciudad no es solamente reproducción de la fuerza de trabajo, es demasiado reducido, demasiado menor.
Lo que pasa en la ciudad es producción de la gente, producción. Y donde se ajusta siempre en una proporción variable en lo antiguo y lo nuevo. No es simplemente reproducción. La reproducción es el nivel básico de la producción antropológica. Piensan, por ejemplo, a ustedes. Ustedes cuando fue, digamos, 6 años de edad, pequeño, niñita, niñito. Niñito. ¿Ha cambiado? Creo que sí. Pero entonces no fue solamente reproducción, fue producción. Y producción con muchas alcancias, consumo, pero también con mucho trabajo. Eso es el punto central. Y este trabajo se hace, el trabajo más calificado se hace en las ciudades. Bueno, ¿qué más? Por terminar sobre esta parte, quiero volver rápidamente a esta idea que cada una persona es objeto de producción antropológica, pero también parcialmente sujeto de su propia producción, autoproducción, ¿sí? Eso es importante ¿cómo se llama? Lembrar. De recordar. De memorizar esto. Convendría tal vez de hablar no de producción, pero de producción, porque hay aspecto de producción, su participación en su propia producción, producción. Producción, sí. Pero no voy a emplear esta palabra porque cada vez que introduzco un concepto nuevo, suelo perder como 20% de mi audiencia. Entonces, prefiero que nos concentremos por ahora sobre el concepto de producción antropológica, ¿sí? Bueno, eso fue un primer bloqueo, no sé qué, un primer bloque, pedazo de teoría. Gracias, Daniel. Bueno, esta idea de la producción antropológica es muy importante. En tu libro, Destinos Personales y Estructura de Clase, tú señalas que para comprender un poco la antroponomía, podríamos también compararla con la economía, con la producción económica. ¿Cómo es que tú estableces esa analogía? Sí. Bueno, esta analogía es muy importante, la analogía, para empezar a desarrollar la teoría. Pero después de unos años me daba cuenta que son dos sistemas que están involucrados en otro, pero que responden a lógicas que son totalmente diferentes. Hay dos cosas que parecen contradictorias. Por un lado, el sistema de las actividades antropológicas, si hay un sistema, es un universo inexplorado, inmenso, fascinante. Las lógicas no son conocidas. Entonces, para empezar a explorar este universo, se puede comenzar por pensarlo en relación al universo mucho mejor explorado y ya conocido de las actividades económicas. Y bueno, eso no voy a dar estadística, pero parecen dos sistemas que el primero sistema económico es muy amplio, planetario, y el otro parece muy pequeño, bueno, como insignificante. Pero eso totalmente falso. En hay la parte de la población que trabaja a la industria o la agricultura, fabricando en fábricas, que hacen cosas concretamente, ahora son como 30%, más o menos 35%, y la proporción de gente que trabaja en la salud, en la enseñanza, en care,
son más o menos 20%. Entonces, es el mismo orden de grandeur, es comparable. Pero además, todo el trabajo no pagado que hacen los hogares por mujeres, que es invisible, también es parte de la producción antropológica. Entonces, ese es el mismo nivel, el mismo orden de grandeur. Los dos sistemas son muy relacionados, porque no hay economía sin antroponomía, no hay antroponomía sin economía. No se puede producir cosas sin, ¿cómo se dice?, dépenser. Sin pasar por la gente. ¿Ah? Sin pasar por la gente. O sea, si no hay personas... Hay fuerza de trabajo, necesita fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo necesita cualificarla. Y para cualificarla, necesita trabajo antropológico, y consumo y trabajo antropológico, ¿sí? Y al revés. Bueno, entonces son dos grandes sistemas que son relacionados en millones de puntos. Pero al mismo tiempo, cada uno tiene su propia lógica, su propia sistema de lógicas y de dinámicas y de contradicciones. No son las mismas. Por ejemplo, no se produce energía, la producción antropológica se resulta en reproduciendo y produciendo energía humana que se puede vender como fuerza de trabajo o no se puede vender, pero necesita producir energía humana cada día, pero no se produce por venderla, no es en cuestión de mercado, no es en cuestión de dinero. Si se produce cosas es para venderlas, entonces el cambio, entonces el mercado. Si se produce gente no es para venderlos. Lo que se hace en hogares, en familias, no es tipo cambio, es tipo dado, le don, the gift. Regalado. ¿Ah? Regalado, es un regalo, un don. Regalo. Bueno, sí. Diferente, completamente diferente. Entonces, la analogía con la economía ayuda mucho a pensar tal concepto como relaciones de producción, productividad, cosas así. Pero at some point va hacia son puntos, pero después hay que descubrir las lógicas propias de la antroponomía. Yo estoy trabajando sobre eso, pero bastante difícil. Yo no tengo la respuesta, ya no tengo. Yo tengo unas ideas. Muy bien, Daniel. Sí. Continúa. Habla un poco que puedo descansarme un poco. Muy bien. Je veux parler en français. No es cierto. No, entonces, en realidad es un concepto, lo que plantea Daniel, es que es un concepto nuevo que no se había visibilizado. La teoría social no tenía, desde el punto de vista de la sociología, no había visibilizado, por ejemplo, en demografía se tenía siempre, llegaba el demógrafo, el sociólogo, el encuestador a las casas, tocaba la puerta, respondían y preguntaba, profesión del jefe de familia, respuesta, obrero. Entonces el encuestador clasificaba, familia obrera. Entonces preguntaban a las mujeres, ¿trabajó usted hoy? Las mujeres decían, no trabajé. Entonces durante muchísimo, lo voy a decir yo, Daniel no lo va a decir, lo digo yo, hasta la producción conceptual teórica del lanzamiento del concepto de antroponomía, el trabajo de producción de personas, de producción de gente, el trabajo que no nos cobran nuestras mamás, era invisible para la teoría social. Entonces, tampoco tuvo muy buena prensa el trabajo de Daniel, fue un poco hacia los lados, porque el mainstream, la grande corriente, la gran corriente se fue por el lado de actividades económicas productivas,
Entonces, el trabajo de las mujeres en su casa, y especialmente las mujeres, era absolutamente y conceptualmente invisible. Con el concepto de antroponomía no solo es visible, sino que queda en primerísimo lugar. Entonces, otra de las cosas que Daniel plantea es que Europa, ahorita voy a hablar un poco de ello, sufrió una revolución antroponómica en el siglo XIX, con la creación de los estados de bienestar, que garantizaban derechos, esa producción de fuerza de trabajo, producción de energía humana. Dijo también antes, se cortó un poco, que la producción de mercancías es por supuesto para venderlas, pero la producción de personas no necesariamente. Entonces la producción antropológica, la reposición y la producción de energía humana puede venderse, pero también puede no venderse. Es decir, no entran en las mismas lógicas. Los sistemas se tocan, pero no son idénticos. El problema es que la teoría social dedicó básicamente el desarrollo de la otra parte, y hay unas fuentes importantes que uno quizás se puede imaginar, y Daniel seguramente va a hablar ahora, de esos textos de dos jóvenes intelectuales europeos en el siglo XIX, uno llamado Friedrich y otro Karl. Entonces, vamos, Daniel. Carlos. Carlos y Friedrich, sí, los jóvenes alemanes filósofos de Karl Marx y Engels, que estaban viviendo en París como exiliados políticos, y se encontraron ahí en París, fuimos muy jóvenes, como 26, 25, 27 años, discutieron sobre Hegel, Feuerbach, todo eso, y habían escribiendo notas, tomando notas, taking notes. La ideología, y una de las notas dice: la producción de cualquier sociedad es doble. La producción de las cosas, por un lado, y la producción de las personas, la producción de la vida, por el otro lado. Muy interesante. Eso es la idea pura de la antroponomía al inicio, pero la dejaron subdesarrollada, y los marxistas después no nos interesaban esta idea. Son los feministas materialistas, digamos, de los años 70 y 80 del siglo pasado, hace como 30 años, 40 años, que empezaron de nuevo a probar pensar esto, intentar pensar esto. Y yo tenía la influencia de esas feministas, y también de Michel Foucault, también de Claude Meillassoux. En los 70 en París fue una atmósfera muy, muy rica. Y el otro día, cuando estaba discutiendo con Jorge lo que podría decir Marx hoy, si hoy estaba con nosotros, o bueno, si Marx sí estaba, podríamos hablar on Skype con Marx. Marx decía eso, creo, que se autocritica de Marx. En el momento en que concebí, yo estaba escribiendo Das Kapital, diría Marx hoy, casi toda la producción antropónomica se efectuaba en la intimidad de los hogares, en casa, y por las mujeres, esposas o servidores, esposas en capas populares, campesinas artesanas, obreras, servidores en capas media de comerciante, y en la burguesía, en la aristocracia. Hoy en día, diría Marx, ha cambiado todo. La educación de los niños se hace en los jardines de niños, las escuelas primarias, secundarias, son financiadas por los impuestos como servicios públicos, los cuidados de salud, cuya calidad ha dado rendimientos extraordinarios, diría Marx. Ahora no tengo erupciones recurrentes de furúnculos, por ejemplo, porque él tenía, pobre Marx. Ya no se hacen en el hogar con remedios caseros, remedios de la abuela, se llevan a cabo por profesionales. Y los países más modernos, refiero a la Europa del Norte y Canadá, porque en Europa del Sur y los Estados Unidos están atrasados sobre el nivel de la salud.
los cuidados de la salud son financiados por un sistema nacional obligatorio a una especie de seguridad social. Debo admitir, diría Marx hoy, que no lo había previsto. Yo era demasiado pesimista, no creía lo suficiente en el peso político de las sociedades civiles, en la presión para ampliar los derechos sociales o para resistir a los intentos del capital a reducir esos derechos. Mea culpa, mea máxima culpa, diría Marx. Mea máxima culpa. Sí. Entonces, usted ve, cuando Marx decía que la riqueza, es la primera frase del Capital, la riqueza de las sociedades, en todo el que prevalece la forma capitalista de producción, se presenta como una inmensa acumulación de mercancías. Sí, pero hoy la riqueza no es solamente mercancía, la riqueza hoy de la sociedad es bienestar, salud, educación, seguridad. No es en todo el mundo, yo lo sé, pero es el progreso, digamos, no es una inmensa acumulación de mercancías porque no tiene sentido. Pasado un cierto nivel, no tiene sentido. Lo que importa hoy más en más y el bienestar. Entonces, la calidad, el acceso a la salud, a la educación, a cosas así. Es un cambio profundo. Sí, sí. Y bueno, Aguanta. ¿puedo añadir otra cosa? Claro, Tal vez tenemos un poco de discusión tal vez con la gente, ¿no? Avanza. El último punto, claro. el último punto sería, ¿puedo? Puedes. Avanza. Okay. Es que, bueno, hablando de producción de cosas, todo el mundo ahora, casi todo el mundo va a decir, bueno, es la forma mercado que es la buena, que es adecuada para producir mercancías, cosas, porque en Unión Soviética, en China, han probado otra forma de organización, forma, digamos, pública, de Estado, y no funciona muy bien. Bueno, yo puedo aceptar eso, pero mi investigaciones me hacen pensar que por la producción antropológica es al revés. Entonces la forma mercado no funciona tan bien que la forma servicio público. Eso es una tesis, por ejemplo, que mis amigos americanos no aceptan. Pero mira cómo funciona el sistema de salud, el sistema de salud, el health system, en los Estados Unidos, comparado con Europa del Norte, países escandinavos, Francia, Alemania, funciona mucho mejor en Europa, pero más barato. En Europa es 11% del Gross National Product, del Producto Nacional. 11%. En Estados Unidos es 17%, pero hay 40 millones de gente que no tienen health insurance. Seguridad de salud, seguro de salud. Sí. Con las escuelas, aún en Estados Unidos no se paga la escuela primera y no se paga la escuela secundaria, porque si la escuela primera hay que pagar, cada familia paga sobre el principio del mercado, no puede funcionar. Entonces, por eso pienso que la forma pública es más adecuada al desarrollo de la producción antropológica. Es una tesis muy importante porque introduce un elemento interesante en la historia, en la modernidad. Quiere decir que we are not condemned to market economy forever. Nous ne sommes condamnés. Non,
no estamos condenados a la economía de mercado para siempre, no es fatal. El estudio y el desarrollo de la teoría antropológica muestra que la sociedad, no, y eso lo dijo Marx y Engels en la ideología alemana, que después un texto que fue olvidado y vuelto a publicar en 1923. Ellos lo dieron por muerto, o sea, Marx y Engels nunca vieron la ideología alemana publicada, lo dejó a la crítica roedora de los ratones, así le dijo Marx, ¿no? Entonces, lo que señala Daniel es que es súper importante entender que teorizar esa parte donde Daniel confiesa, dice él, está mintiendo, pero dice que él apenas tiene algunas ideas, tiene muy buenas ideas sobre cómo estudiar la producción de seres humanos, no la producción solamente de mercancías. Sin embargo, esa parte tiene que ver, Daniel también no lo dijo, pero así como Marx dijo, no soy marxista, je ne suis pas marxiste, Daniel tampoco es marxista, pero eso no importa, no hace falta ser marxista para entender con esta perspectiva que la producción de niños, de hijos, de buenos ciudadanos, la producción a ver, el problema es que las mujeres se quejan de que los hombres son los machos. Bueno, la producción de no machos, la producción de mejores mujeres, esa producción es producción antropológica. La producción de lo moral, no de la moral, sino de lo moral, los sentimientos básicos, la empatía, ese tipo de cosas no tenían lugar. Entonces, después Daniel abundará un poco más brevemente en esta idea también de Marx, que es para mí, yo le dije a Daniel también esto, él lo sabe, que el estudio antropológico es por necesidad un estudio que tiene que hacerse de manera multidisciplinaria, porque no basta ser sociólogo, hay que dialogar con neurólogos que hagan preguntas de sociología a un sociólogo que tiene que responder como sociólogos, y sociólogos y antropólogos, economistas, que hagan preguntas de economía, de neurología a un neurólogo que tiene que responder como neurólogo. Entonces, ese reto de conocer el background, conocer la base constructiva de conocimiento es central. Eso lo intuyó claramente Marx, aunque no le llamó interdisciplinario, y también lo intuyó Daniel Berthaud, que ahora continuará hablando. Parle. Bueno, soy un poco cansado, Jorge, y me gustaría más empezar una discusión con la gente a ver si entienden algo o nada, o qué tipo de cuestiones vienen en su cabeza. Sería más interesante que para mí, por lo menos. Muy bien. Aquí entonces vamos a armar una serie de discusiones. Daniel está, Roxana está allá. Por favor, pueden hablar en español, nada más lentamente. Daniel entiende muy bien, pero para el efecto de Skype, para que no haga efecto porky, ¿no? Hagamos eso es todo, amigos. Bueno, habla Roxana de Yucatán. Por favor. Okay. Bueno, doctor Berthaud, buenos días desde la Ciudad de México. Para acá, para que te vea. Mi pregunta está... Aquí te ve. Si te pones aquí donde estoy yo, te ve. Bueno, aquí parada. Aquí, buenos días. Ahí te puedes voltear y ahí te ves. Buenos días, Roxana. Tú ve para allá, Ya, la cámara está al fondo. Bueno, ya está. Bueno, sí. Mi pregunta está obviamente relacionada con este concepto de antroponomía, pero me interesa que usted pudiera explicarnos el diálogo que este concepto puede establecer con otros dos conceptos también de origen francés. El concepto de espacio social que Pierre Bourdieu ha desarrollado en su literatura, y el de exclusión social también procedente de la sociología francesa, para poder comprender la ciudad moderna, esta ciudad del siglo XXI, y poder explicar de alguna manera la situación de las personas que viven en colonias populares y marginadas de estas ciudades modernas del siglo XXI. Esa es mi pregunta. Daniel, ¿quieres responder una por una o juntamos un 3 o cómo quieres? Ya es bastante difícil una por una. Entonces, Très bien.
voy a probar en castellano si no puedo. Lo digo en inglés o francés si tú traduces, ¿d'accord? D'accord. Espacio social y exclusión social. Espacio social después, pero exclusión social puedo decir algo. Ça c'est un peu difficile. Comment je vais expliquer? Alors, no, I will say it in English to translate, Jorge, okay? Okay, man. Okay. I have I've got the money from the European Union for a big project on precariousness and exclusion in 7 big cities in Europe. Tiene un proyecto, un fondo para estudiar 76 ciudades en Europa. No, 7. Perdón, 7. Bueno, la transmisión en el Skype y fácil. 7 ciudades. Muy bien. 7, cómo viven la gente en 7 mayores ciudades en Francia. Fueron Dublín, Torino, Lisbon, Toulouse en Francia, Helsinki en Finlandia y Umeå en Suecia. Había gente pobre que vivía en varios pobres, digamos, en underprivileged areas. Quisiéramos comparar cómo viven. Más o menos son las mismas situaciones humanas. Por ejemplo, una joven madre que tiene un niño o 2 niños, pero no tiene marido, no tiene soporte. O el obrero que está accidentado. Sí, o el joven que no tiene trabajo. Pero ¿qué pasa? No pasa la misma cosa con este tipo de gente en Lisbon y en Estocolmo o Helsinki. No pasa la misma cosa por la joven en Dublín, está muy católica, donde tiene mucho apoyo del welfare state. Entonces, we wanted to compare. Queríamos comparar. Sí. And the first meeting was very interesting. First meeting in London. La primera reunión fue muy interesante en Londres. We had the 7 teams from the 7 countries. Yes. Sí, teníamos los datos de las 7 ciudades. And we started a long discussion. Of course, I had written the whole research project, and my colleagues were there because I had chosen them, and they were going to benefit of the research grant for 3 years. Tenía un equipo de investigación que seleccionó y que por 3 años iban a ser beneficiarios esos investigadores que Daniel eligió. But from the very beginning of the meeting, the British scholar and the Irish scholar, they started criticizing very hard the concept of social exclusion. Al principio los británicos y irlandeses comenzaron a criticar de exclusión social. ¿Puedes repetir esa parte, Daniel? ¿Cómo sí? You please repeat this last part because it failed the Skype. Failed Skype. Yes, okay. Just please repeat the last part. Ok, inmediatamente, bueno, lo digo en castellano, a ver. Inmediatamente el inglés y el irlandés fueron una crítica muy fuerte de este concepto de social exclusion, exclusión social, diciendo eso no significa nada, no se puede mesurer, you cannot measure it. Medir no se puede medir, no puede ser medido. No se puede medir. Tenemos que trabajar con poverty. Con pobreza. Pobreza, porque eso se puede medir. El ingreso, the income of a family. This is you can measure it very precisely. But social exclusion, we don't understand what it means. Okay? ¿No funciona? Sí, funcionó muy bien. Bueno, entonces, yo sé el punto, y el punto es que yo estaba muy
muy sorprendido. Además, el portugués y también la italiana fueron de acuerdo con el inglés y el irlandés. Fueron mis amigos. La italiana, el portugués fueron mis amigos. Pero el de Finlandia y el de Suecia, que no fueron mis amigos, fueron a mi lado. Estaban a mi lado. De mi lado. Bueno, porque la discusión fue eso, social exclusión o pobreza. Y los otros decían y repiten siempre, no se puede medir, no se puede medir social exclusión. Y toda la tarde y el evening en el pub había una atmósfera bastante tensa. Entonces dormí mal esta noche y el otro día yo estaba... I was thinking about I was taking the shower. I said, we are all clever, we are all intelligent people. Todos somos listos, todos somos inteligentes. How come we cannot agree on such a very simple thing? ¿Por qué no podemos estar de acuerdo en algunas cosas importantes, esos 7? And then I thought, probably all of us are right in the wrong. No, please repeat. Skype failed. Repeat the last part. We all? We are, every one of us, he's right. No one of us is wrong. Nadie estaba equivocado, todos estábamos correctos. Sí, but we disagree. So what is happening? What is happening? ¿Pero qué está pasando? And immediately I found the answer. Y encontré la respuesta de volada. And the answer is this. In the society where it's not only money which counts, but also the social rights. Si la sociedad en la que estamos hablando, no solamente el dinero cuenta, sino los derechos sociales. Sí, derechos sociales del welfare state. El estado de bienestar. Then it's not, you can live with a low income, but your children go to school, you get health care all the same. Tú puedes vivir con poco ingreso, tus hijos van a la escuela, tienes seguro de salud y todo eso. You have a public libraries, you have a lot of public services. Puedes ir a la biblioteca y hay un montón de servicios públicos en esas sociedades. Sí, en Francia, en Suecia, en Finlandia. En Francia, Suecia, en Finlandia, en Francia, en Finlandia, en Suiza, Suecia. Yeah. But in a society where it's all markets. Pero en las sociedades donde todo es del mercado. Which is Portugal. O sea, Portugal, there is Irlanda, Inglaterra. There is Ireland, very market-oriented society, Irish society, and also England after Thatcher. Después de Inglaterra, después de Margaret Thatcher, se volvió totalmente mercantil. Mercantil. In this society, money is everything. En su sociedad, el dinero es todo. Entonces, they don't understand the concept of social exclusion because social exclusion means the exclusion of social rights. Porque ellos no entienden el concepto de exclusión social porque la exclusión social es la exclusión de derechos sociales que esas sociedades gobernadas por el mercado no reconocen o no viven. No sé cuál es la situación en México, Frank. No sé, struggling. Y pienso que el nivel de derechos sociales no es equivalente al nivel en Francia, donde el concepto de exclusión social fue imaginado. Creado, sí. ¿Ah? Muy bien, sí, está bien. Creado, sí. Sí, eso es la respuesta. Bueno, hay que leer Robert Castel. Robert Castel habla de desafiliación. Desafiliación. Sí, para él es un concepto mejor que exclusión social. Desafiliación significa perder los afiliación con la familia y con el mercado de trabajo. Ok. Entendí.
Bueno, eso, Roxana. Pero por espacio social de Bourdieu, no quiero hablar de espacio social, que es una cuestión diferente, es una cuestión de jerarquía social, estratificación social. Entonces, no es directamente No es equivalente. relacionado. Vamos, Daniel, vamos a juntar dos preguntas para ahorrar tiempo. Está ya una y luego viene no sé qué. Sí. Y Roxana, digo, perdón, Carmen. Quita. Hola Daniel, recuerdo bien la última vez que nos vimos, era en tu visita hace 5 años, platicamos sobre historias de vida, bonjour. ¿recuerdas? Sí, sí. Bien, bueno, tengo una pregunta y está relacionada con esta conceptualización general de la antroponomía. Bien defines que es el estudio de actividades que contribuyen a la producción de procesos, yo diría en términos muy simplificados, no tangibles, como hacer hijos, como hacer un trabajo no remunerado, como contribuir a una conceptualización de lo moral más constructivo, etcétera. Hay varios ejemplos que se dieron. Luego de esta definición me saltó el paralelismo, incluso los isomorfismos que veo con el concepto de habitus completo de Bourdieu. Así, cuando empezaste a describir las características que no eran medibles en términos de la familia, lo que hace la madre, pues de inmediato me vino el concepto de un capital social heredado, que sí es posible aproximarse a él a través de este concepto de capital. Cuando pasas a describir todo lo que el individuo hace, que no se ve, que no es remunerado, que no es oficialmente reconocido, entonces, bueno, veo el trabajo objetivado que Bourdieu específicamente pone en términos ya sea de campos sociales, específicos, económicos, etcétera. Entonces me pregunto si no hay un paralelismo fuerte en estas dos percepciones, pero sobre todo si no hay un tercer o cuarto paso. Bourdieu incluye incluso un capital ya legitimado, una forma de disposición en la que permite darle un ciclo un tanto autopoyético a la concepción del flujo de la energía social que estamos buscando, no la oficial, no la legitimada que no permite el cambio, sino al revés, la energía que permite la transformación de los cambios sociales, en los cambios sociales. Pero incluso, entonces, la primera pregunta es si hay un paralelismo entre estos dos y si no lo hay, ¿cuál es la diferencia sustantiva? Porque sí me gustaría entender cuál es la especificidad de la antroponomía. Y bueno, en otro momento haría una pregunta que va sobre la dinámica, como este tipo de energías o este tipo de capitales o este tipo de actividades dentro de la antroponomía podrían no solamente estudiarse, sino también representarse con una perspectiva que pretende hacer algo semejante, que es la concepción actual de las representaciones y prácticas sociales, en la que precisamente se trata de ver cuál es la construcción que se da en diferentes temas y áreas de interés, como puede ser precisamente la construcción, entre comillas, de hijos, a través de un análisis mucho más constructivista de la relación entre la representación cultural y la práctica real que se tiene en estas gentes. Gracias. Bon. Vas, Daniel, pensamos que hagan otra pregunta para poder, porque si no vamos a acabar con el tiempo. Venga, Miguel Ángel. Sí, bueno, buenos días, Daniel. Miguel Ángel Acá te ve. Saucedo. Acá, la cámara es aquella, pero vete para acá. Te va a preguntar Miguel Ángel Saucedo, que tiene su tesis también en aquel establo de vacas que te dije que una comuna tomó. Venga, aquí Miguel. Ahí estás bien. Sí, ok. Bueno, dices tú, Daniel, por ahí cuando hablas de antroponomía, que hay que apoyarse un poquito en la economía, que es lo que está más trabajado. Y Un poquito más lento, pero... Y que en tal sentido habría que buscar, como en todo fenómeno social, su centro clasista, es decir, su vínculo con la lucha de clases. En ese sentido, podríamos decir entonces que
todo producto antropológico, toda energía antropológica es energía en disputa, es energía que están peleando las dos clases sociales, aquella que controla las relaciones de producción y aquella que lo produce. Mi pregunta es, por tanto, la clase dominada, la clase explotada, en su lucha por construir una sociedad diferente, puede construir instancias, instituciones o formas de organización antropológica alternativas y de esa manera contribuir al cambio de la sociedad de la que es, en la que es sojuzgada. Y dos, si parte de esa lucha también implica recuperar lo que el estado de bienestar le ha estado quitando a esas clases, para que entonces sean los dos sentidos. Por un lado, recuperar lo que el estado de bienestar alguna vez le estuvo dando, y dos, construir de manera alternativa formas de organización social de esta producción antropológica para quedarse cada vez con mayor cantidad de esta energía socialmente generada. Gracias. Alors, Daniel. Oui. Avant, Daniel. Jorge. Sí, vas, Daniel. Te escuchamos si quieres. ¿A mí? A ti, tú. Muy rápidamente. Son cuestiones muy interesantes, pero complejas, ¿no? Muy complejas. Complejas. La primera cuestión, solamente puedo decir eso, que conozco muy bien las teorías de Bourdieu y no tengo crítica a las teorías, sino que la antroponomía es algo diferente. Uno de puntos común es digamos, la estructuración del cuerpo, el cuerpo en el sentido Michel Foucault, el cuerpo total, el cuerpo que incluye el cuerpo físico, pero también el mental, el sistema nervioso, todo eso. Bueno, el cuerpo total, esa su estructura para Bourdieu lo llama habitus. Es un poco más sofisticado. Hay el habitus primero, digamos, de clase, de sexo, y después hay un habitus secundario que viene de la educación, de la condición de crecimiento, todo eso, y tal vez un habitus terciario. La semana pasada había Loïc Vacan en Strasbourg. ¿Usted conoce tal vez Loïc Vacan? Muy famoso estudiante de Bourdieu, que ahora es profesor en Berkeley, famoso por haciendo su doctorado en Chicago, en el ghetto, Black Ghetto de Chicago, como boxeur. Boxeador. Haciendo la boxa, sí. Era bueno. Y él tenía un desarrollo muy interesante sobre el habitus du boxeur. El hábitus del boxeador. Sí, y el habitus del boxeador claramente no lo tienes al nacimiento, hay que trabajar mucho, training, entrenar sobre llegar un boxeur, ¿no? Para volver a ser un boxeador. Sí, entonces es un habitus producido por mucho trabajo de la persona sobre ella, training, de otros, del trainer, del entrenador. Yo puedo, para mí es parte de la producción antropológica, la producción de habitus especificado, habitus profesional, digamos. Pero no más, no puede decir, es autopoético, comprendo este tema, es la autoproducción de la persona para ella misma. Sí, eso es el punto común, digamos, de los dos sistemas teóricos. Pero lo que me interesa, y no interesa a Bourdieu, es pensar la organización, not the secret organization, the hidden organization. La organización oculta. Oculta, exactamente. Oculta, sino porque no interesa ninguna persona. Cómo se organizan las actividades antropológicas, actividades de producción de la gente. I did not
no mencioné la cuestión del care, de la atención. En mexicano se dice atención. De la care, atención, el care, el cuidado, Pero la atención. 30 años atrás nadie ne hablaba de care. Hoy todo el mundo habla de care. How is care organized? ¿Cómo está organizada la atención a las personas? La teoría del care no es muy desarrollada, pienso, sí, muy repetitiva. Pero hay una cuestión aquí, sí, hay una cuestión interesante. En eso que me interesa y cómo se organizan las actividades antropónicas, que son varias, si hacen un sistema, ¿cuál es el centro, el núcleo del sistema? En la economía de producción de cosas, el núcleo central es capital y es mercado. Pero por la antroponomía estoy buscando este núcleo, no lo he encontrado ya. Eso es mi intención, digamos, ¿ok? Por la cuestión de Miguel Ángel, energía en disputa, dice, bueno, se puede desarrollar la visión de la sociedad como dividida en clase con bon, je voudrais dire une chose. I would like to say one very important thing. My point of view about social classes, about class. Mi punto de vista acerca de las clases. Sí. I think it is there is only one social class which really exists always and very strongly. Hay una sola clase social que existe siempre y muy fuertemente. It's not at all. It's not the working class at all. No es toda la clase obrera. It's a ruling class. ¿Es what? The ruling class. La clase gobernante, la clase dirigente. Yes. This class exists all the time as a group of people tightly connected, talking to each other every day through the press, through the media, having the same goals, very active. Es una clase que está permanentemente conectada con of course, a través fighting, de la prensa, de todos lados. Está súper organizada, conectada, dialoga todo el tiempo, tiene la prensa, los medios de comunicación, bla, bla. Yo creo. It's a tiny minority. Es una muy pequeña minoría, pero. But it is always struggling. Pero está siempre luchando. And not struggling against other classes, no but struggling to prevent other groups of people to get together into a class. No es que esté luchando contra las clases, sino está luchando para impedir que la otra gente se junte y se organice como clase. Sí, exactamente. And so there is, I don't think there is several classes which exist at the same level of existence. Only one exists fully, but I believe very much so in the existence and very strong consequence of class relations, production of class relation. That exists. Lo que existe más bien es las relaciones de clase. Porque, digamos, esa clase dirigente existe y esa ebullición, esa tensión permanente para aislar, para separar y que no se puedan juntar, get together, not to get together, y organizarse como otra propuesta distinta de organización de la sociedad total. So yes, so that's not an answer to the question of Miguel Ángel, but that's my point of view. No es una respuesta a tu pregunta, Miguel, pero es lo que creo. Bueno, sí. Of course, and to understand what I'm trying to say. Para entender lo que quiero decir. You have to have some training in, say, of course, either reading Marx or a structuralist, having gone through the structuralist moment of, to talk about relation as something which is structural, not relation between people, relation between position, like in Bourdieu, like in Marx. Otherwise, if your theoretical school, if you're thinking in terms of individuals
and rational choice, you can never understand what I'm saying. Dice que para entender lo que está diciendo Daniel, hay que tener siendo entrenamiento en la lectura de Marx y esa perspectiva, porque no está hablando de, como por ejemplo hacen rational choice y otras tendencias, de individuos, sino de relaciones entre individuos, relaciones objetivas, independientes de la voluntad o conocimiento de los individuos, pero que a través de la historia, soy yo, se pueden reorganizar y modificar. Eso es my words. Muy bien, tenemos otra pregunta. Esta es una fil français, il a aidé. Bonjour. Bueno, sí, no, bueno, me la En francés, s'il vous plaît, para mostrar a los franceses colonizadores que aquí tenemos franceses, una colonizada de Matehuala. Bien sûr. Bon, bonjour. Por favor. Oui, ¿Ya te ve? sí. Ah, la question c'est la suivante. Comment penser la transformation depuis les systèmes de production anthroponomique, c'est-à-dire si on pense pas seulement dans le diagnostic sur les systèmes sociaux, sinon aussi sur la transformation. Comment vous pensez si quelle logique on doit implémenter pour changer les systèmes de production anthroponomique ou pour ne pas laisser qu'il soit totalement qu'il a été prévenu pour la logique de mercantilisation, c'est ça. Je sais pas si Voy a te traduzco, Daniel. Ou Es francés de Matehuala. No, dale. c'est clair ou je répète? Répétez, s'il vous plaît. Voilà. Ça veut dire, depuis... Es malo. Ça veut dire, si on était dans la logique, on va dire, de la thèse sur Feuerbach, on ne doit pas seulement penser sur le monde, sinon aussi tenter de les transformer, on va dire. Donc, depuis sa théorie sur la perspective du système de production anthroponomique, comment on peut changer depuis cette logique les rapports de mercantilisation qui s'instaurent sur les relations sociales. Oui. ¿Vous voulez traducción al español? Hein? Diles a ellos. Bueno, que como desde las tesis de Feuerbach... ¡Rebájate! Que sí, que debemos no pero sí entienden, que no solo transformar, no solo pensar el mundo, sino transformarlo, y cómo entonces desde su teoría de la producción social antroponómica podemos implementar una lógica que cambie esta mercantilización que está dada en el sistema, ¿no? Ahora. We want to Las fight. relaciones sociales, no we la wanna mercantilización fight. de lo económico, sino de lo social. We want to fight. We want to struggle, man. I did. Je pense, ok, bueno, en francés, en español, castellano, en inglés o en turco, Russian, if you want in Russian, please. We have Russians here. Ну, хорошо, вы знаете, bueno, toponimia. No, ok. Ella quiere hacer la pregunta, dale para que haga pregunta. Tú. Vamos, Daniel, vamos. En español, francés, en spanglish. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Ven, Yanesi. Vamos, ruso, por favor. We want to see if you speak Russian, understand? En Russian, por favor. Ruso. Добрый день. Я вам попозже задам вопрос, но по-испански. En español les voy a hacer la pregunta. Muy bien. A ratitos. Tengo una pregunta. Лучше, да. До свидания. Да. Fai la pregunta. Спасибо. Испанский. По-испански. Spansky. Bueno, la pregunta que voy a hacer, bueno, yo pensé en otros autores franceses cuando, mi pregunta tiene que ver con un poco con las lógicas antroponómicas o más específicamente, o sea, si hay algunos nombres, conceptos para algunas lógicas antroponómicas. Entonces yo estaba pensando en el trabajo en particular de Lévi-Strauss
de Marcel Mauss, bueno, más desde la perspectiva antropológica quizá, porque cuando habla Lévi-Strauss en particular, o sea, habla del principio de reciprocidad, por ejemplo, como lo que hace posible el paso de la naturaleza a la cultura, en general lo que hace posible las sociedades. Entonces allí un trabajo previo, por ejemplo, de Marcel Mauss en Le Don, el ensayo sobre los dones, analiza también pues el principio básicamente del don de reciprocidad, y allí se conjugan en estas sociedades que podríamos llamar no occidentales las lógicas. Bueno, este principio de reciprocidad de alguna manera es común para la lógica tanto económica como de la producción de la vida, de la lógica antropológica. Entonces, aquí en México tenemos muchas sociedades, bueno, grupos, por ejemplo, indígenas, que de alguna manera viven con otra economía y donde los principios antropológicos y económicos de alguna manera quizá no son tan opuestos. Entonces, tengo, bueno, 4 preguntas respecto a esto. Si en las sociedades occidentales y no occidentales, las lógicas antropológicas serían similares, diferentes, serían muy diferentes. Aquí quizá iría también como que una dimensión cultural como algo que pudiera o no ser explicativo, un parte explicativo de pues estas lógicas, ¿no? De cómo son estas lógicas antropológicas. Y por el lado de la economía, mis preguntas son 3. Aunque no es mi tema favorito la economía, pero es muy necesario, ¿no? Entonces, si la economía en sociedades contemporáneas de alguna manera puede basarse en otros principios, usted dijo que sí, pero, o sea, ¿qué tan real es? Si puede convivir la economía con esta lógica mercantil, capitalista, con otras economías realmente, basadas en estas lógicas más de reciprocidad, más antropológicas, si se puede decir así, de la economía. Y si nosotros en nuestras sociedades quizá más ya occidentalizadas, más modernas, en la ciudad, no en el campo, podemos aprender algo de estas lógicas, si esto puede ser real o no. Gracias. Pasiva. Pasiva. Dame un... un momentito para responder a estas 2 cuestiones, ¿no? Muy bien. ¿Ok? Piensa, yo mientras hablo por ti. Pues más o menos esta misma cuestión, más o menos, ¿no? Cómo cambiar, en qué dirección luchar, digamos, para construir una sociedad mejor, si no perfecta. Y las respuestas tiene tal vez una sola palabra: Suecia, la Sweden, porque en Suecia, especialmente en el modelo sueco de los 60, 70, 80, fue el mejor modelo en el mundo, y pienso, yo lo he estudiado bien, y fue con esta investigación europea, había UMEA en Suecia. Hemos visto cómo funciona la sociedad sueca al nivel bajo, a nivel de los individuos, de las familias, funcionaba muy bien, muy bien. Ahora hay una mercantilización rampante, je sais pas si dice, mercantilización rampante de la sociedad sueca, pero antes fue muy, muy interesante. Entonces, ¿qué puedo decir más? Hay que estudiar. Es interesante como los suecos no quieren compartir sus secretos, no quieren hablar de eso, por ejemplo. Piensan que la gente fuera de Suecia no son incapaces de construir tal sistema, pero no, yo pienso que sí, es posible. La Alemania, la Bélgica, la Francia tienen también buenos sistemas de welfare. Ahora, ¿cómo nosotros en Europa hemos llegado bueno, dígame, bastante buena calidad de vida? Por riqueza, por colonialismo,
eso una cosa, pero también con una presión, siempre una presión de los grupos obreros, trabajadores más que nada, y los sindicatos, ¿cómo se dice? Sindicatos, ¿no? Sindicatos. En Suecia es el ejemplo primero de una lucha sindical continúa fuerte con un partido único que estaba, partido obrero, digamos, partido de los trabajadores muy fuerte que tenía. La Suecia es un país capitalista, la economía es economía de mercado. Hay una clase capitalista fuerte, pero enfrente de esta clase hay un sindicato único muy fuerte. Y por eso hay un equilibrio entre las dos fuerzas, y ese es balance, equilibrio, resulta en cada uno campo funciona bien, al mejor. Entonces ahora no creo como cuando fui más joven, en la revolución total, el socialismo, el comunismo. Creo que no funciona, sería peor que pero creo en la lucha de la gente, la organización de la gente y la lucha de la gente. Creo también en la lucha de clase, pero creo en la lucha de clase de from arriba. It's a Warren Buffett, the billionaire American Warren Top Buffett down. said, "I believe in class struggle and we are going to win it." Como decía el empresario, creo en la lucha de clases, vamos a ganarla. Decía el empresario. Entonces, so this is I remember a student of mine from Chile. When he came in France, he was surprised that we were not struggling every day harder in France. And No I said, luchamos más and I told him, tan fuerte yeah. en Francia. And I told him, but you struggle in Chile for things that we already have in France. En Chile luchan por cosas que nosotros ya tenemos los franceses. Porque pues que it's very political. The French people are very political. Son muy políticos los franceses. And you have to understand that all these welfare states Y hay que entender que este estado de bienestar francés is a political institution. es una institución política. Los derechos sociales son Social rights necesitan una lucha para que los derechos sean reconocidos. creados y mantenidos y también preservados, porque hay una lucha del capital para terminar con el welfare state. Esto sí, entonces hay que luchar, pero no creo en la desaparición La desaparición. de la economía de mercado. Creo en la regulación de la economía de mercado. Entonces, en vez de Reagan y Thatcher, hablaron de deregulación. Yo creo en la regulación, y hay que ver cómo lo hacen la regulación en Suecia, en Alemania, en Francia. Eso es mi credo, bueno, se puede decir. It's a bit disappointing for you, for those who believe in a total revolution, but no coincide con algunos de ustedes que creen en la revolución total. ¿Cómo se llama esto? Eurocentric point of view. Triste. Triste et eurocentrique. Comme tu dis centrique, eurocentrique. Oui, oui. Oui, peut-être. Qu'est-ce que je peux pas être? Je peux pas être. Sí, me parece europeo. No, ahora, Daniel, muy bien. ¿Quieres continuar un poco más? Viene otra pregunta más y vamos a cerrar para que venga Norma Blázquez, la directora, a hacer la inauguración oficial. Y yo quiero comprometer aquí presente ¿verdad que Daniel de Berthaud vive muy cerca del metro? Pero no el metro de París, sino el metro
original, el metro. Entonces, tiene que viajar muy lejos. Yo quiero comprometer a Daniel para que venga con nosotros en este mismo año, si es posible, para trabajar mucho más. Ya van a estar todos liberados, todos doctorados y doctoradas, pero podemos conversar en un seminario que será muy fructífero con Daniel más adelante. Ojalá que se pueda todo. Entonces, ven una pregunta de Carmen Castillo, de Mérida, Yucatán. La última, last bloody one. Okay. Please. Hola, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por este esfuerzo de conexión también. Y gracias también por tus trabajos, sobre todo relacionados con historia oral, historias de vida, todo esto, que me han enriquecido mucho. Lo que te quiero comentar un poquito, yo vivo en la ciudad de Mérida, Yucatán, pero también participo de procesos de desarrollo de comunidades pequeñas. Entonces, hay algunos conceptos que, bueno, ya nos han enseñado nuestros amigos los brasileños, que los conceptos marcan y orientan el pensamiento y que hay conceptos que a veces identifican algunas cosas pero ocultan otras. Un ejemplo, el concepto de consumo cultural sirve muy bien pues para el capitalismo y posiblemente para Suiza y para algunos lugares, pero cuando yo participo en las fiestas comunitarias del lugar en el que voy a ir a vivir algún día, el concepto de consumo cultural empobrece, no ayuda en nada y no enriquece. Entonces, si tú me dices a mí, por ejemplo, que yo produje 2 hijos, pues eso me hace ver las cosas de un modo y yo a lo mejor te diría, yo no produje 2 hijos. Cuando mis hijos nacieron, formamos una familia, creamos una realidad diferente, creamos una forma de vivir diferente, aprendimos cosas diferentes. Entonces, mi pregunta tiene que ver con cuáles son los límites sociológicos de los conceptos que tú propones y cuáles serían las dimensiones posibles de estos conceptos. Muchas gracias otra vez. Jorge, Oui. what was the question? The question was production of two children. This is is reducing too much. What is the core of the question? Again, la pregunta. Es decir, ¿Cuál es la pregunta? tu propuesta a lo mejor sirve para algunas cosas, pero para otras no va a servir. ¿Cuál es El límite. el límite? El límite. The boundaries. Dile tu pregunta. El límite del concepto, es decir, ¿para qué nos va a servir eso que tú propones? Para entender qué tipo de mundo, para entender qué tipo de vida, para hacia dónde va lo que tú propones. Es decir, no podemos pensar en este mundo contemporáneo, ¿no?, que todos los conceptos pueden ser universales. Ya la física nos ha mostrado cómo hay conceptos que sirven para unas cosas y otros no. Y en esto, pues cuando vivimos en una gran ciudad, en un mundo capitalista, pues sí, conceptos que tienen que ver con producción y consumo vienen maravillosos. Pero cuando tratamos de trasladar esto a otras realidades, vemos que estos conceptos no encajan. Entonces, tú has pensado en cuáles, hasta dónde tus conceptos te van a servir para explicar qué cosas. Muy bien. Parlant épistémologiquement, está demandé por los dominios, el dominio de tu concepto de antroponomía. Hay producción de gente desde el inicio de la humanidad y hay también producción de viviendas, de cosas necesarias para la vida desde el inicio de la humanidad, ¿no? Bueno, con la Cacería, caza. Entonces los dos han existido universalmente en todas partes de la historia y todas las regiones del mundo. No se puede vivir sin los dos, ambos, producción de
de cosas para vivir y producción de la gente misma. Entonces, eso es el lado universal, filosófico, digamos, del concepto. Lo que me interesa más es comprender lo que pasa hoy en sociedades más desarrolladas, y creo que la idea que hay una afinidad de la producción de gente con la forma pública, que es una forma política, de política en sentido de la organización de la sociedad, más que con la forma mercado, es una idea importante, muy importante, que tiene una potencialidad de cambiar, cambiar las ideas, cambiar la mente de la gente, la visión de la gente, creo. Yo creo. Eso es, no... Yo no soy antropólogo y no soy las sociedades que no pertenecen a la modernidad, digamos, las sociedades, como tú hablas, las comunidades en Yucatán, es muy interesante, pero no sé lo que pasa ahí, no puedo hablar Jorge conoce mucho más que yo. Puedo añadir una cosa. Mira, el trabajo, como Marx o los otros hablan del trabajo. Trabajo es explotación. ¿Se dice explotación? Explotación, sí. Sí. Bueno, es verdad, pero hay más en el trabajo. El trabajo, inclusive el trabajo de algunos obreros, es interesante, es mejor de trabajar que de no conseguir trabajo. Entonces, hablar de explotación es un modo particular que es importante para comprender el sistema total de organización de la economía. Hay que tener este concepto de explotación, pero no es el total del trabajo, el total sentido del trabajo. Por lo mismo cosa, cuando hablo de producción de niños, por ejemplo, yo creo crear la posibilidad de vincular ese trabajo, digamos, con otros tipos de actividades. Pero me recuerdo que mi mujer, mi primera mujer, la madre de mis 3 hijos, 2 hijas, un hijo, me decía, era feminista, pero me decía, no es trabajo. De cuidar los hijos, cuidar sus propios hijos, no es un trabajo. Es tan placer, es tan agradable, es tan interesante, cambia cada día, es bueno, no es trabajo en el sentido general, trabajo de esclavo. ¿Sí? Entonces, sí. Yo no tengo la pretensión de sacar todo el sentido de la educación de los niños. No, tengo la intención de hacer una teoría y es cosa diferente. Alguien ha dicho, the theory is gray, the life is green, the theory is gray. ¿Cómo se dice? La vida es verde, la teoría es gris. Sí, es bueno, sí. Yo trabajo con el gris. La teoría es cinza. Traducción para ella. Por eso. Muy bien, Daniel. Pues muchas gracias. ¿Quieres algo más, Daniel? ¿Quieres agregar? ¿Agregues quelque chose? ¿Yo? ¿Cómo? Oui, no. oui. ¿Quieres agregar algo más? Ha llegado aquí nuestra directora Norma Blázquez para hacer la presentación y la inauguración con Daniel a la espalda. Él te ve ahí. Bueno, yo quiero I want to thank you all for listening to me. I hope something has been communicated between us. And I was very happy to be with you. Quiero agradecerles a todos que hayan aguantado esto. Espero que haya sido algo entendible. Daniel también está muy cansado porque pensar en español y hablar en español cansa mucho, si eres francés o cualquier otra cosa. Entonces gracias, Daniel. Un aplauso para Daniel, por favor. ¡Vive la France! ¡Vive la France!
No chauvinismo, no No chauvinista. Norma, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, me da mucho gusto Buenos días. verles. ¿Me escuchas, Daniel? ¿Sí me escuchas? Sí, Bueno, estoy escuchando. Un placer haber oído tu conferencia y aunque no tuvimos la oportunidad de tenerte en persona, espero que sí pronto puedas venir como habíamos quedado. Acá te estamos esperando con los brazos abiertos para seguir discutiendo estos conceptos tan interesantes que yo creo que se van a enriquecer de una manera impresionante cuando venga México y todos desde México y Latinoamérica podamos contribuir a los conceptos. Hace poco vino también una feminista francesa, geógrafa, y ella decía algo bien interesante, que en Francia es donde las feministas han generado muchos conceptos y que la cultura anglosajona tiene la habilidad de utilizar esos conceptos para ponerlos en práctica y transformar la realidad. Entonces yo creo que es verdad que tenemos que seguir utilizando distintos conceptos, no importa dónde se generan, para irlos enriqueciendo desde nuestras realidades. Y yo creo que esa es una de las contribuciones de la interdisciplina. Entonces te agradecemos mucho, Daniel, tu presencia. A todos les doy la bienvenida. Me da mucho gusto volverles a ver año con año, otra etapa más. Ya casi están a punto de doctorarse, por lo que sé, este es el último tercer coloquio, ¿no? Para los que pasen. Es obvio que van a pasar. Qué bueno verles otra vez por acá. Agradezco mucho su esfuerzo de estar acá una vez más, de contribuir a la discusión. Maintenant que je vous ai vu, j'ai envie de venir a México. ¿Quiere venir? A ver, Daniel, repeat, please. Ahora que he visto usted, tengo ganas de llegar a México rápidamente. Y es casado, solo aprecia la belleza. Ella también es casada y aprecia la belleza. Muchas gracias, Daniel. Pues bienvenidas una vez más. La próxima vez. Bueno, es tiempo para mí de dejarlos trabajar juntos, ¿sí? Así es, Daniel. Vete a descansar mucho y a ver el bosque. Excelente. Muchas gracias. Te llamo después. Au revoir. Au revoir. A viento. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. No. A ver, en náhuatl, ¿alguien sabe? Au revoir, ¿cómo se dice en mexicano? Au revoir. Hasta luego, ¿no? Adiós, hasta luego, hasta la vista. Hasta luego, compañeras y compañeros. Hasta luego. Adiós. Cut. Adiós. Puedes colgar, Daniel.